Yo igual algo de diagnóstico les voy a dar para lo general, aunque sea sin diapos, para que, como ya vimos algunas cosas, para que vayan entendiendo. Avísenle al resto del grupo que ya estamos subiendo. Ah, ¿vinieron menos hoy? No, pero eso es lo que estamos. Pero vinieron menos, claro, por eso. No, entonces eran más. Ya se acomodan. Yo voy a terminar fisiopatogenia, básicamente para dar más ejemplos de cosas, y voy a encarar un poquito el tema de diagnóstico en general, que algo ya hablamos. O sea, los macropasos, ¿por qué les voy dando a medida que van a hablar de los diferentes grupos de virus? Es como una cosa complementaria. Podemos dar tan separados los temas. Si hace calor, ¿viste? Está pesado acá adentro. Apenas se cierra, pero no se No, no, si no la abrimos, no, es que no. Yo la abro y... Recién ahí empieza a entrar la... Habíamos hablado un montón de diferentes ejemplos de virus y patogenia. Hoy vamos a ir redondeando. Esto es una síntesis final de cómo puede haber acción citopatogénica o efecto citopático de los virus. Él le había dado algo, todavía no, de citopatogenia no. Por ahí nos va dando, por ejemplo, los diferentes grupos, como es la más clase que yo de virus. Entonces, algunos de los virus, por ejemplo el virus herpes, ¿se acuerdan los virus herpes qué características tenían? Que salían con estímulos de estrés. Claro, pero eran virus que latencia, ¿no? Con latencia, claro, que quedaban en algún lado los diferentes grupos de herpes. Citomegalo, herpes simple, herpes zóster, etc. Epstein-Barr. Entonces, algunos, por ejemplo, el virus del herpes simple, los más importantes de estos, va a dar una... Bueno, poxvirus ahora se pusieron nuevamente de modo con el modo del tema de la viruela del mono. La viruela estaba prácticamente erradicada. Bien. Pasen, estaba por empezar. ¿Quedan muchos más abajo? Check complete. Boarding complete. Entonces, la viruela estaba prácticamente erradicada en el mundo, ya casi no se usaban las vacunas, y vino este tema, ¿cómo va a seguir ocurriendo con otras virosis? Entonces, ¿qué hace el virus, por ejemplo, de la viruela, o el virus del herpes, o la polio? Hay pocos casos seguidos, la vacuna sigue siendo obligatoria en poliomielitis. Inhibe la síntesis proteica. Los herpes también pueden inhibir y degradar el ADN celular de nosotros. O sea, son diferentes niveles donde van produciendo daño los diferentes virus que fuimos viendo. Habíamos hablado, bueno, de inserción, ven que son mecanismos que se van mezclando. Dice, alteración de la estructura de la membrana puede ser, lo producen los virus con envoltura. ¿Se acuerdan? Esto vieron la explicación con él, ¿sí? Ustedes vieron que el virus con envoltura lo que hace es denudarse, que como desnudarse, pero sin la S, se quita, se saca encima la envoltura, que es una membrana, y la incluye en la célula del huésped. ¿Se acuerdan? ¿No? Más o menos están orientados en tiempo y espacio a pesar del sueñito. Fenómeno. Una forma de insertar glucoproteínas. La formación de sincicios, lo habíamos visto en ejemplos, era un daño de hacer que se formaran como redes de células destruidas, células nuestras. Ahí hay un montón, obviamente, yo ya le nombré el virus sincicial respiratorio, que es uno de los principales productores de neumonías virales, sobre todo en chiquitos menores de 6 años. Les voy a mostrar algo de coronavirus, de
SARS-CoV en un ratito para terminar de redondear la fitopatogenia para que vean que es parecido en algún punto, como hablamos, a las bacterianas, pero mucho más compleja en algunos otros aspectos. Bueno, ya ve que el virus del herpes da diferentes tipos de daño. Producía inhibición de la síntesis, degradación, inhibición de la síntesis proteica, del ADN, alteraciones de la permeabilidad, etc. Y los cuerpos de inclusión, en realidad, es un mecanismo citopatogénico. Lo que hacen es, donde se acumulan los virus para replicar, dan cuerpos de inclusión. Esto sirve desde el punto de vista anatomopatológico más que nada, porque seguir al microscopio, yo les había dicho, ahora vamos a hablar al final de unos principios básicos del tema del diagnóstico, que por ejemplo, en una lesión en el esófago o en boca, en un paciente inmunodeprimido, por ejemplo, que tenga SIDA, se producen lesiones ulcerosas. Son como una vesículas o úlceras. Vesiculitas son como ampollas y úlceras es cuando se junta como una gran ampolla. Cuando no hay diagnóstico virológico rápido y bueno para hacer, por ejemplo, PCR, una PCR para buscar el virus, se hacen diagnósticos un poco más indirectos, que es ver qué tipo de cuerpos de inclusión tiene. O sea, uno ve las células gigantes, porque las células nuestras, la mucosa, se van lesionando, se juntan y uno va viendo puntos de inclusión, grandes acúmulos que pueden ser en el ADN o en el ARN de nosotros, ¿no? O sea, en el citoplasma o en el, mejor dicho, en el citoplasma o en el núcleo. Dicho de otro modo, no sé si tengo fotos de cuerpos de inclusión, son grandes acúmulos de células, es la úlcera lesionada, y por ejemplo, si este es el núcleo de la célula nuestra, de la mucosa, se ve lleno de acúmulos. Esos son los que uno no ve el virus en microscopio óptico, ¿se acuerdan? Pero uno está viendo el efecto citopático, el efecto sobre la célula, el efecto dañino de la célula, de esos acúmulos virales. De acuerdo si son en el núcleo o en el citoplasma, se puede, por ejemplo, distinguir a priori entre el herpes virus, que va a ser más nuclear, y el del citoplasma, el del citomegalovirus, que va a ser más nuclear, en el núcleo, y el del citoplasma de la célula como el herpes. Esto, que les digo, sirve para la anatomía patológica, no es poca cosa, porque recuerden que si bien tenemos diagnósticos rápidos, insisto, sobre todo la PCR, diagnósticos certeros y más rápidos, eso no está disponible en muchos centros. Los centros más pobres no van a tener eso. Pueden tener algunos hospitales, los sanatorios, las clínicas con más nivel económico. Entonces, al menos que ustedes sepan que para una lesión en boca o una lesión anal, el citodiagnóstico sea una limpieza, citodiagnóstico es un diagnóstico celular, que es un escarado de la lesión y el patólogo puede ver el daño, el tipo de daño celular, les puede ayudar al diagnóstico. ¿Se entendió la idea cuál es? ¿Alguien escuchó? ¿Alguien escuchó? Poco y nada, estoy hablando tan al pedo. Miren, chistes todo el tiempo no puedo comentar. Bueno, resulta que le dijo un corpúsculo al otro. No sé, ese tipo de... ¿Se entendió? Bueno, ojalá, si no me preguntan. Ahí está el citomegalo intranuclear, el simple puede ser intranuclear, pero también puede ser intracitoplasmático, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Replicación ya lo vieron, ¿sí? Entra todo esto, se une, cómo se une la CAP, ¿sí? Recuerden siempre que es lo mismo que pasa en bacterio, que no se va a unir cualquier bacteria ni a cualquier célula, ni cualquier virus a cualquier célula, para eso lo repetí 20 millones de veces. Como dijimos la vez pasada, esto ya los dimos como ejemplos, la hemaglutinina, que era esta era la envoltura del virus de la influenza, y por fuera tenía las espículas, una de las enzimas era hemaglutinina y la otra era neuramina.
Eso, además de ser antigénicas, es muy homologable a la bacteria. Además de ser antígenos, le sirve para unirse al epitelio. ¿Cuál era la importancia? Que ya la vimos el año pasado, vimos un par de clases pasadas, y seguramente la revisaron, o les comentó también Jorge. ¿Cuál era la importancia de saber? Bueno, llega medio dormido. No te golpees, porque ni tipo sonambulismo, viene así. Y el mocoso, la punta se la pone con algo. Yo lo primero que miré es que no hubiera nada duro, que son livianos. ¿Ustedes fueron a escuelas donde había pupitres haciendo esos viejos? Sí. Te los pegabas, puteabas a un arameo antiguo. Bueno, no, estos son livianitos. O sea, pueden entrar dormidos. Y luego si se pierden la clase, mejor, más o menos. ¿De qué servía conocer el tema de la aglutinación y la ¿A qué condicionaba? Claro. ¿Y por qué mutaba el virus de la influenza en particular? Era uno de los que más mutaba. Claro, porque necesita reproducirse y no sobrevivir. Todos. Tenía ADN segmentado en 8 cachitos. Claro. Era mucho más probable que al momento de ensamblarse y terminar toda la reproducción, el fragmento 1 vaya a parar al 2 y el 2 al 1. Y eso ya condiciona los cambios en los antígenos. Por eso hay que vacunar todos los años y por eso hay cambios. ¿Sí? Lo que dijo, que el RNA es fragmentado. El virus son 8 fragmentos del RNA. Ahí van 8, sí, 8. Entonces, recuerden que de una replicación, en la bacteria de una replicación, ¿cuántas bacterias salían? 2. Y en un virus, miles. Entonces, de los miles, cuando se produce todo el proceso de replicación, y van quedando, viene la proteasa y corta y todo, y ya quedan todos los segmentos para armarse. Al momento de armarse, incluso en las copias del RNA, mientras se va copiando el RNA, al armarse, al embalarse todo ese guión, podía lo que era el segmento 1 pasar a ser el segmento 2 y viceversa. Cambiaba el orden, entonces en vez de ser 1, 2, 3, 4, etc., por ahí algunos de los virus hijos, recuerden que siempre 1 de cada 10 a la 5, 1 cada 100.000 va a tener alguna mutación espontánea. Y esto es uno es poco, mucho, porque hay muchos virus replicando a la vez. 1 de cada 100, ¿me entienden? 1 de cada 100.000. Cuando yo tengo un número de células respiratorias donde está replicando el virus de la influenza y que en todos va a haber miles de virus hijos, entonces probablemente cada virus que entró a una célula cuando se replicó, por ahí ya sacó uno que fue mutante. Multipliquen eso por las células respiratorias, ¿sí? ¿Me entienden? ¿O no? Porque esta mutación en el gen va a hacer que este virus mutante con la M ya dentro del gen esté codificada diferente a la hemaglutinina y la neuraminidasa. Cambia el serotipo, en vez de 1 por ahí ya es 2 y en vez de 1 por ahí es 2. Entonces si yo te vacuné contra el H1N1, o sea, la gripe A, por ejemplo, en la epidemia de 2009, 2010, 2009, y yo te vacuné porque había esto circulando y empieza por este tema a ver H1N2, la vacuna va a dar una protección parcial. Entonces por eso cada X años tenés epidemias de gripe. ¿Se entendió ahora al final? ¿Sí? ¿Entendieron que 1 de cada 10 a la 5 es mucho? Esto pasa para todos, es genial, pasa para bacterias, pasa para micobacterias, tuberculosis, pasa para virus. El resto de hongos y parásitos no lo sé. Es diferente la dinámica. Entonces, sí, pero es cada muerte de obispo, 1 cada 10 al 5, 1 10 cada 6. ¿Está? Vieron que lo poco que vieron de micobacterias, vamos a abrir mientras no haya alumnos felices. Después cerramos. Cuando haya alumnos así, como hace calor acá,
está un clima casi primaveral, pero las hormonas alfaron, entonces en el recreo es un desastre. ¿Me siguen? ¿Vieron ustedes micobacterias? ¿Se acuerdan, chicos? Yo les voy tirando ejemplos para que integren un poco y les vayan quedando. Veo que, como están respondiendo, están quedando bastantes cosas y eso me alegra. La micobacteria, los macrobacterios tuberculosis, los que presentan tuberculosis son totalmente distintas, se replican una vez por día en vez de cada 20 minutos, etcétera, etcétera. Tiene una pared que es totalmente distinta, no se tiñe por el Gram, sino que hay que hacer sin Nielsen, y dentro de esa diferencia también tiene diferencia en la mayoría de los antibióticos que uno puede utilizar para tratarlos. ¿Sí? Como es una bacteria, porque usted es una bacteria, las mutaciones que surgen al azar, resistentes, estamos hablando de mutaciones al azar, no mutaciones inducidas por uso de antimicrobianos. Van a ser lo mismo, 1 cada 10 a la 5, 1 cada 10 a la 6. Quiere decir que 1 de cada 100.000 micobacterias que salga van a ser resistentes a rifampicina o a isoniazida, que son los dos antibióticos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis. Esto multiplicado por varios hace que los pacientes con tuberculosis resistente vayan aumentando. ¿Se entendió? ¿Se entendió la analogía para ver por qué 1 cada 100.000 es una tasa alta de mutaciones? Pasa en VIH, por supuesto. Estamos hablando de mutaciones espontáneas. No es lo mismo que la mutación inducida por uso de antimicrobianos. Si yo a ese paciente le empiezo a dar rifampicina y un día la toma bien, un día la toma mal, un día la toma bien, un día la toma mal, además se va a generar la resistencia por el uso, por el consumo inadecuado del antibiótico. Por un tema que lo vamos a hablar en la segunda parte del año cuando hablamos de antibióticos. Si yo el antibiótico no lo tomo cuando hay que tomarlo, hay un momento en los niveles de antibiótico en sangre, ¿qué pasa? Bajan. Y en ese momento que bajan es cuando los virus o bacterias, u hongos o parásitos, empiezan a replicar a pesar de tener ciertos niveles de antibióticos circulando. Ahí es donde se hacen resistentes, donde adquieren los genes de resistencia a ese, o mutan para terminar de hacerse resistentes. Son los sobrevivientes. El virus o bacteria, u hongo, parásito que va sobreviviendo al tratamiento por una dosis insuficiente del antimicrobiano en el organismo, ese virus es el que luego se hace resistente. ¿Y cuál es el problema epidemiológico? Yo paso HIV resistentes, tuberculosis resistentes, bacterias resistentes. ¿Se entendió? O sea que lo de las mutaciones, monitor, no hay joda. Habíamos dado el ejemplo del VIH, que el receptor, mejor dicho, sí, no es el receptor, sino la proteína o la glicoproteína responsable de la adhesión va a ser el VIH. Va a ser la GP120 y que tiene especificidad por los linfocitos CD4. Habíamos dicho que había receptores CD4 no solo en los linfocitos, sino en todo el organismo. Bien, esto ya lo vieron. La replicación la vieron,'¿no? 5', 3', ¿sí? Bien, genial. Odio esta parte de darla. No es que no la tomemos en el examen, pero esto lo vieron, ¿no? Sonografía, igual lo tienen en la, pero ya lo vieron solamente con Jorge. Esto es un ejemplo, de todos modos ya lo vieron, el ejemplo de la transcriptasa reversa que combinaba. ¿Qué hacía la transcriptasa reversa? ¿Por qué es reversa? De RNA a DNA. Ese DNA queda como DNA que puede ser proviral. El DNA proviral es el DNA previo, porque luego tiene que pasar a RNA, ¿no? El virus es RNA, el VIH. Uncoating, ven, primero se desnuda, deja la membrana, digo bien, la envoltura arriba, ¿la ven? El virus es el verdecito, se pega. Entra por endocitosis, o sea, no rompe la célula, no es que la destruye. Se saca la cápside de encima, queda el virus RNA, queda el RNA, el gen libre del citoplasma. ¿Está bien? Ahí la transcriptasa reversa, que está como esa piedrita, pasa de
RNA a DNA. ¿Lo van siguiendo? De ARN, el original es ARN. ¿Cómo hace un ARN para copiarse ARN? O sale un mensaje y lo copia o da toda la vuelta. Pasa de RNA a DNA, entonces una transcripción al revés. La transcripción de ADN a ARN, cuando es una transcripción al revés, se llama transcripción reversa o retrotranscriptasa. Bien. Salud. Un poquito de esto. Entonces, este DNA que se hizo, que se generó con paso intermedio, puede quedar, no siempre va a terminar la replicación, sino que como es un ADN, ¿a dónde se puede integrar? Al ADN de la persona. Entonces, por un lado, la infección es crónica e incurable porque siempre hay ADN provirales en algunas células del organismo. Ya están incorporadas al ADN, al nuestro. ¿Me siguen? ¿Sí? Todo bien. Si no me avisan. Pues lo miro yo re excitado, ¿no? Ayer estábamos presentando un checklist, o sea, un estudio basal de los programas de antibióticos en México, ¿no? Con los hospitales que trabajamos de México, y presentaba la parte del checklist que a mí me la presentaba. Es lindo, yo lo diseñé con otros. Hay cosas que presentar un instrumento es un embole, ¿no? Y estaba Paola, mi compañera y socia de Miami, con la que coordinamos todos estos proyectos de la OPS en América. Y dice, entonces es fácil, pues y es listo, y era Samsung, una excitación, y yo llevando por WhatsApp en el medio, ¿cómo lo vendiste? Entonces yo les decía, no, está clarito. Después dije en la reunión yo en público, les digo, si como lo vendió Paola, estimulándole y haciéndole deditos arriba, no hacen el estudio, son los bobos. Creo que bobo, no, me di las palabras, ¿viste? Cuando está ahí medio acelerado. Como en México, por hecho, son los pinches, son los pinches. Y bien, entonces, ¿entendieron que queda metido? Esto, además de ser una enfermedad crónica, ¿qué puede dar? ¿Qué puede dar cuando un gen viral se mete ad eternum en una célula del huésped? ¿Cómo? Pero sí, eso claro, no va a estar circulando, pero ¿qué puede dar después de esta? Eso lo va a hacer perpetuar la infección, pero además puede producir algún daño que vimos la semana pasada, porque un virus, un gen viral se incorpora y se incluye en un genoma humano o animal. Puede alterar las proteínas humanas. ¿Y qué más puede? Sí, no, en alguna parte. ¿Qué puede hacer el virus estando injertado en un genoma? El virus, recuerden que obliga, por definición, puede obligar a la célula huésped a hacer lo que se les cante el tujes o el culo. ¿Cómo? Cáncer. Entonces la oncogénesis depende de inclusiones. ¿Se acuerdan que vimos, está en la presentación? Bueno, los virus, los VIH, pueden estimular la producción del cáncer. ¿Por qué mecanismo? ¿Se acuerdan que había el HPV u otros virus en la oncogénica? Lo tienen en la presentación con los ejemplos. ¿Está bien? A ver. Bien, esto es para mostrar el lío que hacía, por qué el COVID producía lo que producía. En algún momento dimos los ejemplos, o produce lo que produce. Pero me pareció bueno agregarlo para la presentación de este año. Voy a apagar un segundito la luz para que se vea mejor, porque hay varias imágenes, esta creo que es de un Nature, que es muy buena. Entonces, arriba tienen los virus, obviamente la corona, la proteína S, la proteína Spike. Como siempre, cuando ustedes los vacunaron, o los siguen vacunando frente al SARS-CoV-2, ¿qué anticuerpos esperamos que levanten si le hago un estudio?
el S, que es el del spike, o el N, que es del nucleocápside. S, porque lo que se vacuna, lo que se produce, lo que se inyecta es directamente la proteína del spike en el carrier que sea, en el virus, los diferentes modelos, ¿no? Y formatos, entre Pfizer, Sputnik o la que sea, son todas más o menos similares, en lo que están poniendo un adenovirus o dos adenovirus distintos, se incluye esa proteína, los adenovirus salen a caminar, a dar vueltas por ahí y van produciendo, nosotros reconocemos como externa la proteína S. Con nuestros anticuerpos van a ser anti-S. Yo que voy por la cuarta dosis, creo que no tuve COVID, porque igual no había para hacerlo, no tuve clínica nunca. Cuando uno tiene una enfermedad, digo debiera porque es muy random, es muy difícil de evaluar. Para COVID se avanzó como ninguna otra infección en la historia de la humanidad, desde el año se había vacunas efectivas todas, porque imagínense que hubiera habido vacunas. Los que no se hubieran muerto se habían suicidado del infierno. No sé si ahora sí. Hoy en la UFU del hospital había cola de nuevo. En la unidad hace años. Los anticuerpos anti-N son los que te dan infección natural. La infección natural te da anticuerpos anti-N. ¿Dura mucho? No, duran 3 meses, si duran. Y las personas con mayor comorbilidad, como ya saben, edad avanzada, diabéticos, obesos, oncohematológicos, VIH, dan una peor respuesta al anti-N. O sea, la infección natural, ustedes saben cuánta gente conocen, no sé, algunos de ustedes, pero también, que tuvo COVID ya más de 2 veces o 2 veces. Sí. ¿Y con qué periodo, con qué? Un año y 3. ¿Un año vos? Tu vieja. ¿Y cuánto, con qué periodo? Menos de un año. Claro. Yo conocí los que tenían 4 meses y la posta. Porque a partir de los 3 meses se habla de reinfección. Si es antes de los 3 meses es recaída. Persistencia de lo mismo. ¿Saben de qué se trata? Si no, después me lo consultan, para no nos olvidamos. Quiero mostrarles esto por si quieren. Vamos a alguna de las definiciones de COVID. Entonces, el anti-N se produce cuando nosotros tenemos una infección. Dura poco, responde muy variable y los métodos que lo dosan son muy diferentes. De nuevo, entonces, a diferencia de la mayoría de las infecciones, no es tan sencillo saber si es infección, si yo tengo anticuerpos por infección natural o por vacuna. Seguramente yo me hago el estudio anti-N y anti-S y me da 0 de anti-N y alto el anti-S, ¿qué quiere decir? Que me enfermé o que me vacunaron. Que me vacunaron. ¿Está? ¿Me siguieron o no? Porque uno lo que inyecta es ese cachito, en los adenovirus, el gen que va a codificar ese cachito, no la proteína, sino el gen que codifica la proteína spike. ¿Sí? Bien. Por un lado, sí. Porque aquí tienen que los adenovirus, o sea, que se usa otro virus atenuado para... Adenovirus, que dos tipos distintos, son virus atenuados, son un poco patógenos, por eso se llaman adenovirus. Que era la gran discusión, ¿no? Están en los antivacunas, están metiendo un virus, ¿qué sabe ese virus? No, son virus absolutamente poco patógenos. Atenuados, sí. De hecho, los síntomas de los vacunados, y son, bueno, por lo menos Pfizer, Sputnik, yo ya me perdí, Astra, usan modelos muy parecidos. Los virus, los factores de... Claro, en general los virus atenuados es más que nada virus que hacen muy poquito, casi no tienen virulencia, patogenicidad, porque la virulencia es... Siempre tengan atención, esto es importante, pero se lo dije alguna vez muy al pasar, al principio de la cruzada. Es un error más del periodismo y de los médicos malos, de los artículos, de los libros malos, es decir, virulencia como producir daño. Virulencia, la definición en microbiología es la capacidad de replicación. No es lo que nos dice un virus muy virulento. Un virus puede replicarse a los perros y no te da nada. ¿Está? Eso para aclarar, no es que es un error tuyo porque se hace
no llega. ¿Se entendió? Virulencia es capacidad de replicación. Entonces, los virus atenuados o las bacterias atenuadas para vacunas se quitan con diferentes procesos los factores de patogenicidad y le permiten seguir replicando, porque lo importante es que replique, así se va llevando a diferentes lugares. Claro, son virus no patógenos, con menos, prácticamente, yo no leí efectos adversos por reactivación de los adenovirus. Los adenovirus, de acuerdo, se había dicho, que ya son atenuados. Algunos de los cuales posiblemente uno ve que parecen COVID cuando se vacunaron inmediatamente, puede ser el adenovirus. ¿Cómo reaccionarse? Obvio, ¿no? Bien. Entonces, ¿a dónde se va a unir el SARS, el virus, el coronavirus? A receptores. Esos receptores ACE son los mismos receptores que usa la enzima convertidora. Enzimas que regulan la diuresis, la presión arterial y todo. Una vez que se une, fíjense para dar como un ejemplo la complejidad. Cuando se une la spike al ACE, la proteasa que hay al lado la cliva y la permite entrar. ¿Ven el dibujito que hay? Ven que está ACE, una proteasa que una vez que se une lo que hace es clivar, como cortar la unión para que pueda entrar el SARS. Y acá viene lo importante, todo esto, lo que va a mostrar ahí con todas esas iniciales, en realidad, lo que está mostrando es toda la respuesta inflamatoria, son todas iniciales, no importa el caso, que terminan, derivan en la liberación de interferón y las otras interleuquinas. Todo este proceso hace que se produzca el interferón. Que nuestras células produzcan el interferón, nuestras células. Este es nuestro ADN, ¿sí? Produzca el interferón. Cuando se produce el interferón, ahí dice interferón 1 y 3, y también tanto a las otras citoquinas, se manda la misma señal y el interferón, estos receptores de interferón, son los que disparan toda la tormenta de citoquinas, que es la liberación de las interleuquinas, factor de necrosis tumoral. O sea, lo que es la tormenta de citoquinas, que seguramente lo escucharon o lo escuchará de eso, en realidad es lo que yo les daba como ejemplo cuando se produce la sepsis. Se empiezan a liberar las interleuquinas, interferón, factor de necrosis tumoral, y empieza ¿qué? Lo mismo. ¿Se acuerdan que producía? A ver, ¿quién se acuerda de los que no robó tanto en el examen? ¿Qué era lo que producían a nivel sistémico, a nivel de diferentes órganos? ¿Cuáles eran los principales efectos de las citoquinas? Interleuquinas, interferón, la inflamación, bien. ¿De qué constaba la inflamación? ¿Qué producía a nivel de los vasos, del endotelio? Claro. Vasodilatación, antes del invento de la permeabilidad está la vasodilatación. Cuando se estira, se sigue vasodilatando, se aumenta la permeabilidad. Queda la vasodilatación. Con la presión, ¿qué va a hacer? Disminuye la presión y en algún momento la presión no podemos sostenerla solamente con líquido y el paciente requería sustancias inotrópicas. ¿Cómo se llamaba esa situación, esa condición clínica? Cuando necesito darle inotrópicos, no la adrenalina o lo que fuere, adrenalina, shock. Uno va a ver lo mismo en los COVID, con una cantidad altísima de noradrenalina, sin que tengan sobreinfección bacteriana. Hipotensión. ¿Cómo va a estar la piel? Livideces, o sea, mal perfundida. Me tocas las manos y los pies helados. El pulso ya dijimos un desastre. Además va a estar taquicárdico. ¿Se acuerdan que cuando había vasodilatación, con las mismas citoquinas producían aumento de la frecuencia cardíaca? ¿Por qué quieren aumentar la frecuencia cardíaca cuando baja la presión? Chicos, presten atención porque es importante, estamos pasando. ¿Cómo el COVID es igual a una sepsis o peor?
Decirlo sin eso, que igual te escucho, no vas a Para contagiar. mantener perfumido. Claro, porque de alguna forma hay que hacer llegar el oxígeno. ¿Cómo va a estar el estado ácido-base? El paciente, a medida que esto sucede, va a estar... Si querés, sí, iba a cerrar los ojos. Pero ella está más despierta. Ya te vi como más seguro de que entró así, ¿no? Yo se la pone. Y dobló justo. ¿Vieron esas coreografías que van todos? Una maravilla. Va a empezar en acidótico. Va a estar acidótico. Uno de los parámetros que nos medimos, ya por suerte lo hemos pasado, ya tenemos 2 COVID instalados en la terapia, pero bueno, tuvimos bastante tiempo sin ninguno siendo el hospital centro de referencia, hay muy pocos pacientes COVID en las terapias, por suerte. Me parece aburrido, no solo que van a morir gente, varios por día, y saber que todo lo que hacíamos era al pedo, sino porque no hablas de medicina, es otra cosa, es algo... Es muy mecánico, no hay que razonar, hay 3 o 4 parámetros. Ventilarlo bien, perfundirlo bien, mejorar la función renal, dializarlo si es dializable. Está fallando todos los órganos. Entonces, ¿qué es uno de los parámetros que medíamos? El ácido láctico. Cuando tenía ácido láctico empezaba a tener 3, 4 ácidos lácticos y ya quedaba una acidosis importante. ¿Y qué pasaba a nivel de pulmón? Obviamente hay un 5% de pacientes que hacen la neumonía, 5 o 10% que hacen la neumonía COVID. Con infiltrado intersticial, mirá. Pero el problema es la neumonía COVID acá. No, que en general, ¿qué se producía cuando las citoquinas aumentaban mucho la permeabilidad de la membrana alvéolo capilar? El edema, que como era el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Pero vos ves un paciente que está hinchado, con los ojos parecen todos chinos, todos así. Todos parecen gordos aunque no sean gordos. Iba a decir parecían, pero no me animo. ¿Qué más? Helados, mal perfundidos, totalmente inconscientes además porque los metías en el respirador y tenías que dormirlos muchísimo y relajarlos para que se adapten bien al ventilador. Y con una presión, ¿se acuerdan lo que era la PAFI que yo les conté? La relación entre la presión. ¿Se acuerdan que hablamos de diuresis, creatinina, todo lo que uno iba midiendo? Poquito por arriba. Les di muy poquito, se los doy más ahora. Que cuando terminó con antibióticos, integramos antibióticos, bichos y sepsis, está buenísimo. Para mí está buenísimo. Y sí, fuera de jodas, chicos, terminé en segundo año integrando bichos. ¿Qué tratamiento? ¿Cuáles son los primeros bichos para cada uno de los focos más frecuentes? ¿Y cómo hace uno para sentir aceite? Su emoción. Después los médicos no lo saben, si lo saben ustedes en segundo año, se supone que después lo van a ir repasando. Entonces, chicos, PAFI es presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuál es la presión arterial de oxígeno que tenemos nosotros? 95. ¿Cuánto? 95. Ponele 95 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tenemos de fracción expirada? 0,20. Exacto. ¿Cuánto me va a dar? Más o menos 500. ¿No? 95, 100, 20, ¿sí? Más o menos 500. Menos de 300 ya es distrés. Menos de 150 es distrés grave. ¿Qué significa? Que este tipo con menos de 150 en general es el paciente. Eso me olvidé de hacer, el paciente que hay que pronarlo. Perdón, no es COVID. Por salir un poco libre, chica. ¿Qué es pronar un paciente? Boca abajo. ¿Saben por qué? Por la superficie del pulmón, en la parte posterior tiene más. Ventila, se homogeneiza y se hace ventilar mucho mejor todas las partes superiores. Perfecto. Entonces era todo lo que les dije más culo para arriba. En un momento entrabas a la sala y querías mirar una cara, no podías. Era parecer un concurso de tujes, pero del fantasma. No era un concurso machirulo de esos de peña, de si esa actuación, pero no. Era concurso de caños con mocos por un asco. Un asco, pero cuando leo algo le digo que es horrible. Bueno, todo esto
¿qué diferencia hay con el mecanismo de la sepsis bacteriana? Ninguno. Entonces, ¿cuál era y cuál es, sigue siendo nuestro debate? Era definir si eso era solo COVID o si había una infección bacteriana sobreagregada. La mayoría son solo COVID, por supuesto, al principio. Y luego, si esté internado 1 o 2 semanas, adquiere infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por lo de lavado de manos, ahora hablamos de respiradores, cosas así. Entonces el tipo venía más o menos así, con una PAFI 200, 200 y pico, venía saliendo, no tenía fiebre, el laboratorio mejor, orinaba, menos noradrenalina, y al 10º día de nuevo, fiebre 40 grados, shock. Y ahí era mucho más probable que ya se hubiera infectado. O respiratorio o los catéteres. Los dos focos principales. ¿Me siguieron, chicos, el cuento? Ven que todo está integrado. Bien, entonces, ahí está toda la convertidora de angiotensina. Ahí está toda la explicación, lo tienen en la diapo para que vean que en realidad... una sola cosita. Ven que cuando decía Jack, estos interferones actúan de una forma paraclínica, autoclínica, vía los receptores JAK. Esos JAK receptors son los que señalan la cascada y la producción de todo, bla, bla, bla. Nosotros, a mí me ofrecían un montón de ensayos clínicos, ¿no? De drogas, pero cuando todo el trabajo terminamos, uno solo agarramos que está bueno, se llama Jacobis, la droga ya se utiliza en pacientes son cromatológicos, era, ok, vieron que los antivirales no sirvieron, que no sirven son los corticoides seguros, que hay muy poca otros, algunos monoclonales sirven, o sea, de todas las revisiones de tratamiento para el COVID moderado a grave, y se probaron diferentes mecanismos muy inteligentes. El que hicimos no salió beneficioso en el sentido que no salió mal, pero no mostró beneficios, el que participamos nosotros, era inhibidores de JAK. O sea, si vos inhibís el JAK, esos receptores que estaban acá arriba, ven que ahí arriba dice JAK1, estos receptores JAK, ¿los ven? Si yo inhibo los receptores que reciben la onda, la orden de largar más interferón, ¿qué va a pasar? Se supone que se va a reducir la liberación de interferón y citoquinas. ¿Y por qué no funciona? Y porque hay modelos teóricos que luego, que en el in vitro pueden andar, o modelos hipotéticos, e in vivo no sucede. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que tanto se habló, es real que los trabajos in vitro mostraban una inhibición viral y una concentración en pulmón de hidroxicloroquina muy buena. Sin embargo, no eran efectos que clínicamente se asociaran a beneficios y que la hidroxicloroquina más tiene efectos adversos sobre la transmisión. Con la ivermectina tan en boga pasó algo muy parecido. Tienen efecto antiviral, pero como esto es mucho más complejo, aunque en este caso, fíjate vos que era interesante, si al virus no le podemos dar, reduzcamos la inhibición, la inflamación, la respuesta inflamatoria catastrófica que produce todo lo que estamos hablando, distrés, hipotensión, shock, etc. Sin embargo, luego, algunos de los anticuerpos monoclonales que actúan como antiinflamatorios, el tocilizumab es uno, Saremascar con hijo bobo, y una combinación de otros dos que no me acuerdo el nombre, lo tengo en las diapos cuando doy las charlas, porque acá ni tenemos, son carísimos. Esos han demostrado cuando, si lo das en el paciente de riesgo con neumonía, que todavía no entró al respirador, pero se empieza a poner feíto. El mismo paciente que uno le daría corticoides, o sea, cualquier COVID que anda dando vuelta no le das corticoides ni en pedo. Cualquier neumonía con COVID que puede pasar en la casa, ¿vieron esos que tosían? ¿Vieron que tienen COVID? Que estaban con la neumonía, que tosían mucho, pero estaban en la casa, nada. Si ese paciente que empieza a toser, empieza a agitarse, reduce la saturación, ese paciente, que es el que tiene corticoides, si esos reciben antimonoclonales de estos carísimos, eso demostró estadísticamente significativo que reduce entrar al respirador. O sea, reduce la intubación y la mortalidad. Pero fíjense, estamos hablando del mundo para abajo, tenés que vender
un tratamiento eso da a comer a un comedor infantil durante, seguramente todo un día, todos los pies que haga el comedor infantil. Lo tenés que evaluar en qué gastas. Estos no son monoclonales. O sea, no son los monoclonales, actúan en algún lugar de los monoclonales son antianticuerpos, en la mayoría de las veces. Entonces en alguno de los puntos, no recuerdo, se usan mucho como anticáncer y todo. No sé cuál era el efecto exacto, cuál es el mecanismo exacto de inhibición de los anticuerpos monoclonales. Varicitinib, tocilizumab, varios, ¿sí? Varios, 2 o 3 que son de todos. Estos directamente son los conceptos inhibir el receptor de señal del interferón. El que cuando se entera con esa señal amplifica toda la respuesta inflamatoria. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan que las citoquinas eran proinflamatorias y además actuaban de amplificadora de la señal? Cuando había receptores que lo que decían es, che, está pasando algo, metemos la respuesta. Qué ruido que hay, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Alguien no entendió algo? Ya que tardé un rato en explicar esto, me pareció interesante. Bueno, gente, globalmente como... hay más. Acá estaba justo, venga. Mire, más o menos lo que estamos hablando. Todo eso ya lo vieron en gran medida. La apoptosis no importa verlo. Quería pasar un ratito por otro lado, que si bien, para que tengan las bases, por lo menos un ABC, sí hay que cerrar porque no se quede pelote, en obra. Sí, yo. Él estaba incluso cuando vi el video complicado, pero conseguí lugar, iba a doblar para agarrar la mañana, buscar y la vuelta, planes. Y dije, uy, no, pues estaban piadas, estaban jugando, volví, a mí estaban los bondis, estos verdes, que por algo estaban ahí, y dije, ay, el pedo me hicieron vacacionar, si no todavía estoy dando vuelta. Uy, qué lindo, qué pasa. Chicos, ¿cómo se hace un diagnóstico en general? De esto ya hablamos. El micro en general, ¿qué buscas? ¿Cómo se hace? Ahí se escucha mejor, ¿no? Sí, ya no hay más. O sea, el ruido estaba. Pero, ¿qué es lo que buscaba? ¿Todos los diagnósticos son iguales o había diagnósticos? La primera división, ¿cuál era? ¿Directo o indirecto? En bacteriología. Voy a apagar ahí porque igual no tiene más sentido. Vamos a ver un rato sin el... Bien, entonces, ¿qué era un diagnóstico directo? ¿Qué buscaba? ¿Por qué era directo? Lo hablamos varias veces. ¿Buscabas qué? Perdón. Bueno, una de las cosas, pero en macro. Vamos de lo macro a lo micro. ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué es directo? ¿Qué estoy viendo? El bicho. Exacto. ¿Cómo puedo poner en evidencia un patógeno en un diagnóstico directo? Si es una bacteria, ¿cómo sé que es una bacteria? Claro, una bacteria Gram, cultivos, vamos de lo Gram, lo más rápido, luego los cultivos. Después había otras formas de poner las bacterias en evidencia. Las pruebas bioquímicas con el cultivo te van dando si es un proteo virable, si es un reticular, sea la diferencia, o si un estafilococcus a positivo o negativo, si es un prueba bioquímica. Ahí lo identificás. Puede ser procalcitonina. No, que la procalcitonía son efectos indirectos, lo que decía. Cuando hace un rato decía, para diferenciar virus de bacterias, en gran medida, si tenés una proca de 0,5 o menos, es viral. Si tenés más de 0,5 es posible que además de COVID tenga una infección bacteriana o micótica. Pero no es diagnóstico directo de infección. O sea, no estás poniendo directamente un patógeno. Son métodos complementarios que te permiten diferenciar. Ok, ya hablamos de macroscopía, vemos una colonia, microscopía vemos un bicho.
¿No hay más forma de ver bacterias? Claro, las moleculares. Podrían ser proteómicas, como por ejemplo el Malditos. Moleculares, ¿cuál es la técnica molecular que se usa para la gran mayoría de los bichos? Virus, bacterias, son los PCR. Que es la amplificación de cadena, que lo que haces es poner una sonda que un cachito de genoma, pones el otro testigo y si se reconocen empiezan a replicar rápidamente en 2 horas después. Bien, ¿y qué era un diagnóstico indirecto? Esto es un diagnóstico directo. ¿Qué era un diagnóstico indirecto? Claro, básicamente serologías, búsqueda de anticuerpos. Bien, en virología, ¿qué diagnósticos directos tenemos? ¿Por dónde? Por lo que estuvimos viendo hasta ahora, lo que hayan visto con Jorge y lo que les fui dando yo, explicando. Pero vamos a virología, vamos a borrar la parte de los tipos de bacterias. ¿Cuál sería el diagnóstico directo por excelencia virológico? Que no se usa, por supuesto. ¿Hay algún gram en virología? ¿Hay forma de ver los virus? Hay una forma de verlos. ¿Cómo se ven los virus? Microscopio electrónico. Obviamente, ahora bueno, ven que toda la historia da vuelta, porque en los primeros casos acá se confirmó en el Malbrán que eran poxvirus, y bueno, ya sabemos que están los casos de viruela, ¿no? Entonces, microscopía electrónica, por supuesto, se usa para investigación. Ahora se confirmó, ya hace un par de semanas, se confirma el primer caso de viruela símica. Bueno, hizo parecer, todavía no tenemos serología particular, lo mandaban a ver y se vieron los virus. Pero eso, para una cosa de hallazgo, en una epidemia que comienza, o fines de investigación. En la práctica, microscopía electrónica no. ¿Qué otra forma tendríamos de ver virus? Algo que yo les hablé bastante. El virus con microscopio óptico no lo vemos, pero ¿qué sí veíamos? El efecto citopático. Entonces, estoy hablando de lo que se ve en medio, chicos, aunque sea historia de la medicina, porque ya hoy por hoy con la PCR, con los métodos Filma-Rey, los métodos proteómicos, los moleculares, en algunos casos se puede seguir usando cultivos. Entonces lo que se hace son cultivos. ¿Qué tipo de cultivos se usa para virus? Chicos, esto es una cosa muy rudimentaria. Es un rincón del vago explicado de diagnóstico virológico. Él les va a dar más. ¿Qué tipo de cultivos se usan? Agar para un virus. ¿Dónde crecen los virus? En células. Entonces usan cultivos celulares. Todavía no los nombraron nunca con Jorge. ¿Nunca se los nombró? Son cultivos celulares. Hay en placas, son células, la mayoría son células oncológicas que se replican y se inyecta la muestra. ¿Qué dijimos que podía dar? Que eso sí les tuve media clase por lo menos pasada y parte de la de hoy. ¿Todos los virus producían lo mismo en todas las células? ¿Qué podían dar? Lisis, cáncer. ¿Qué otra forma? Una de las formas que no era lisis, pero tenía un aspecto que se veía muy bien al microscopio en la foto. Cuerpos intranucleares, intracitoplasmáticos, como hablamos hoy, sincicios. Entonces, hasta que salieron los métodos moleculares, lo que más se utilizaba eran los métodos celulares. También eran muy caros, porque había que ir especialmente a un lugar a hacerlo. Malbrán, Muniz, algún laboratorio privado. Para no esperar que crece, que de la muestra acá, yo la miraba al microscopio y podía ver
los incisios. Esas células en forma de red, desarmadas, que podría ser una muestra de COVID, insuficiencia respiratoria. Tiempo después, para los 90, 80 y algo, 80 y pico, 90, empiezan a surgir métodos de tinción, peroxidasa, empieza a surgir ELISA, las otras técnicas del ELISA, escuchar, ¿no? Ya todas las muestras que pueden servir tanto para diagnóstico directo como para indirecto. Entonces lo que se hacía es, sobre el mismo cultivo, hacer tinciones para que uno más rápido identificara si había virus en el. ¿Entienden o no? O sea, ya no solo mirar, sino ponernos en evidencia como. Sí. ¿Me podés referir a la tinción? Porque medio como que estoy entendiendo si no se veía a óptico, ¿cómo que lo tenías? No, lo que expone el óptico, vos la lesión por sincicio la podés ver. Entonces, si además se tiñe con, por ejemplo, tinciones de iodo, usan muchos peroxidasas, antiperoxidasas, diferentes técnicas, donde estaba el virus y la lesión se teñían de un color marrón de iodo. Entonces se ven los acúmulos teñidos. Eso te está diciendo que allá adentro había virus produciendo ese tipo de daño. Claro, tinciones para ver, es como el mismo efecto citopático, pero con una tinción que le da más especificidad al asunto por el tipo de daño viral, citopático, producida por el virus. Muy bien. Para esa misma época, un poquito antes, se agregan los métodos de diagnóstico directo, porque ya con el ELISA, que vino después, ¿no? O la técnica de peroxidasa, antiperoxidasa, o sea, son anticuerpos que se unen a tal cosa, uno es diagnóstico directo porque uno no está viendo el virus, está poniendo antígenos en evidencia. Recuerden que el diagnóstico directo es en general el patógeno entero, sus productos, la mayoría son antígenos. Chicos, ¿qué se hace para COVID en un hisopado? ¿PCR o qué más? ¿Cuál es la técnica más barata, que es la que incluso la de la farmacia se usa? Antígeno rápido. Es un hisopado de antígeno. Entonces, buscar los antígenos es una forma de buscar el patógeno. ¿Se entiende, chicos? Siempre que busquen el antígeno va a ser un diagnóstico directo. Bueno, antes se utilizaba inmunofluorescencia, que son muestras. Si yo tengo el antígeno, todas estas técnicas serían para antígeno, para anticuerpos. ¿Sí? El problema de la inmunofluorescencia es que sale muy caro, hay que tener el microscopio de inmunofluorescencia, tener las tinciones, es un poco complicado. Cuando sale el ELISA es una tinción, un cambio de color, como se hace para el VIH, sale 2,50 mangos, es muy barato. Entonces el ELISA se lleva puesto, ELISA, todo lo que decimos inmunoensayos. La inmunofluorescencia lo que hacía es marcar antígenos o anticuerpos con fluoresceína. Chicos, digo antígenos o anticuerpos porque si yo quiero hacer un diagnóstico directo, ¿sí? ¿Qué voy a buscar? Antígeno. Entonces, ¿qué voy a teñir? Son diagnósticos inmunológicos. Tiño el anticuerpo, o sea, marco el anticuerpo y se encuentra el antígeno, al unirse se va a ver el color flúor. ¿Lo entendieron? El ELISA lo mismo. Si yo quiero hacer un diagnóstico directo, saber si hay antígenos del VIH o del COVID o de lo que fuera, de una parasitosis, se usa para todas las cosas. ¿Qué hago? Tiño el anticuerpo, si se junta con el antígeno, ahí cuando se produce la reacción es donde cambia el color y se ve anaranjadito, rojo, en la mayoría de los casos. ¿Me siguen? Bien, todo eso se va dejando de lado a medida que va apareciendo la PCR. La PCR sirve para cualquier cosa. Dentro de lo directo, entonces, para los virus, entonces tengo cristalografía, sí, aquí a la derecha.
cultivos con tinciones especiales, después ELISA, inmunofluorescencia directa, hasta que llega la PCR. ¿Sí? ¿Está clarito? ELISA fue el primero, pero primero vino RAI, que era radioinmunoensayo, pero todavía era radiactivo. Después vino el ELISA y ahora hay un montón de isoinmunoensayos, inmunoensayos que no son ELISA, son todas modificaciones que los hacen cada vez más barato y más difundido. Son todas cosas muy accesibles. Y el ELISA tiene una sensibilidad y una especificidad muy pero muy alta. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Pues esto es importante, es el diagnóstico microbiológico general, además de abrir un poco la cabeza si tienen un paciente que van a hacer. ¿Qué quiere decir sensibilidad y especificidad? Y que tiene, el ELISA, por ejemplo, tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. Sensibilidad creo que es Sacate el coso por hablar muy bajito, si no. Ahí está. sensibilidad es por supuesto y especificidad es la capacidad que tiene unirse con el anticuerpo. Por eso. Vamos a ver, la especificidad es que es específico. Y si te da positivo es eso. Que lo más probable es que no sea un falso positivo. Y sensibilidad, ahí no me quedó muy claro. No, sensibilidad es cuán sensible es una técnica, es decir, cuál es el nivel de positividad que te va a dar. Una técnica poco sensible y muy específica es una técnica que si te da positivo no tengas duda porque es muy específica, pero es poco sensible, entonces te va a dar muchos falsos negativos. O sea, el falso negativo está determinado. Falso negativo es el que es positivo, vos estás enfermo pero te dio negativo. Eso es un falso negativo. Estaría determinado por su especificidad. Claro, yo no quería meter en falsos positivos o falsos negativos, pero es más fácil. Imaginen, a ver, Juan tiene SIDA, tiene VIH. A Juan le hace una técnica poco sensible. ¿Qué significa? Que cómo le puede dar el resultado. Tiene altas chances de ser negativo, pero tiene VIH. Entonces es una técnica poco sensible. Si uno tiene una infección y el estudio te da negativo, ¿cómo se llama eso? Falso. ¿Qué falso es? No, por eso, pero Tiene la negativa y falso negativo. es un falso negativo. Juan es VIH positivo. Se hace una técnica pedorra de anticuerpos neutralizantes. Hay un montón de... No debe servir para nada, creo que algo ese problema sería para un carajo el VIH. Le da negativo. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad, ponele, del 50%. ¿Alguien está siguiendo? Lo creo que está explicado bárbaro. No sé. Está saliendo hermoso. Pensando en relación al COVID, por ejemplo, el antígeno es mucho menos sensible que la PCR del otro. Entonces, respecto del COVID, si quieren vamos al COVID. Si yo me hago un antígeno al día 4 del contagio, ¿cuánto tardaba entre el día de contagio y el inicio de síntomas? Fíjense fecha de inicio de síntomas. ¿Cuánto es el promedio? Más o menos 5 días. Perfecto. Yo estoy muy ansioso, entonces estuve con Julieta me tosió encima y al 4º día no doy más y me hago un antígeno. ¿Qué chances tengo de que sea positivo? Poco. Si me hago una PCR, ¿al cuánto día qué chances tengo? Que sea positivo. Está hablando que era mejor. ¿Cómo? No, es baja, porque realmente al 7º día es el pico. Entre el día 6, en los momentos que más contagia que elimina, entre el día 6 y el 10 es el más alto. Ahora bien, vamos al ejemplo. Si al 6 empieza a dar positivo y yo al día 5 me hago una PCR, tiene altas chances de ya ser positivo. Pero un antígeno al día 5, lo más probable es que dé un falso negativo. En cambio, los días más productores, más replicadores, entre el 7, 8, 9 y 10, cuando estamos en peor, ¿no?
¿Me siguen o no? Si no me siguen, lo siento, chicos, ¿me entienden? Yo estoy así como, casi parezco el evangelizador Monchi, sería una especie de predicador, esa es la palabra. Parezco el predicador. Entonces, hermanos, escuchad, hijos míos, si al día 7 el chabón, moco, tos, hecho bolsa, de tos encima, cada vez que te tose te manda cientos de miles de virus al aire. Si ahí le hago un antígeno, va a dar positivo. Entonces, el pico del antígeno es el momento más alto de la PCR, pero dura menos. A medida, a ver, ¿cuánto dije que empezaba a negativizar la PCR? ¿Me siguieron, chicos, en los barranchos? Me encanta porque todos miran el pizarrón como si fuera algo entendible. No se entiende tres carajos, pero creo que se entiende. O sea, lo que no se entiende son los numeritos tachados, ¿no? Bien, ¿cuánto era que duraba la positividad de la PCR? Empezaba entre el día 6 y el 7 y a partir del 10, 11 bajaba mucho y después del día 12 casi daba negativo. Obviamente que el antígeno dio positivo acá, la PCR duró un poco más, pero había pacientes que van persistiendo, la PCR es persistente. Inmunodeprimidos, ancianos, pacientes con neumonías, pacientes... Vieron que si uno tuvo neumonía el aislamiento es más largo que si no tuvo neumonía. Las normas, tanto a nivel del hospital, si yo lo quiero sacar a una sala general y tuvo una neumonía y estuvo ventilado, tengo que esperar 21 días. Paciente que tuvo neumonía y no estuvo ventilado, o sea, no estuvo respirado, a los 7 días lo puedo mandar a la sala general, pues ya no contagia. Puede haber detección de algunos virus por PCR, pero la carga, PCR no te da no es cuantitativa, PCR te dice está o no está. Yo puedo hacerla cuantitativa. ¿Me siguen? PCR es cualitativa. Cuando una técnica sí o no, es cualitativa. ¿Cómo era cuantitativa? Cuantitativa es cuando yo quiero ver la carga. ¿Pero cómo lo hacías? En realidad, para COVID en particular se mide algo que antes no se usaba, que en vez de una carga viral para HIV se mide qué cantidad. La computadora te mide cuántos virus tenés. Para hepatitis B lo mismo, carga viral para hepatitis B, para hepatitis C, para HIV. Presten atención y ya dejamos, porque quería hablar más del virus, que son los anticuerpos, es más fácil. Y sirve para menos. En el COVID, lo cuantitativo se mide por lo que es CT, que son los ciclos de transcripción. CT es la polimerasa, es como una ruedita que va buscando a ver si aparecen genes, ¿no? Para buscar el gen, para buscar el ARN. ¿Se acuerdan de la polimerasa que es como una ruedita? Bueno, cuando uno hace una amplificación de polimerasa, una PCR, la reacción de amplificación de la polimerasa, lo que hace es que la polimerasa empieza a buscar genes si da positivo o no. Cuanto más rápido encuentra la presencia de genes del virus, el CT es menor. ¿Cuántos ciclos digo? Si yo lo largo y la computadora me dice que va ciclando, da vuelta y al quinto, sexto ciclo encontró virus, amplificó, es que tengo más virus. Cuanto menos le cueste, a ver chicos, cuanto menos le cueste a la PCR, a la enzima, a la polimerasa, encontrar virus, es que tengo más virus en la muestra, ¿o no? Entonces, una CT, un ciclo, menos de 30 es una carga viral alta. Más de 30 es una carga viral baja. ¿Qué quiere decir? Que si la polimerasa era como una ruedita, ¿se acuerdan? Tuvo que ir y volver 30 veces hasta encontrar, insertar como positivo. Si esto fueron 30 ciclos, quiere decir que la cantidad de virus, ¿cómo era? ¿Alta o baja? Baja. Si no, no hubiera tenido que dar tanta vuelta. Chicos, ¿lo entendieron? Los que escucharon. Ya que no es forzado. Pero es cierto, aparte uno empieza a desaturar esto.
Dorrego Open Fútbol. ¿No está tan a la fanara o no alguien puso? ¿Lo entendieron? Díganme lo entendieron. Quédate con nosotros, no te suena. Un ratito va a durar eso. Dejá abierto un poquito, estamos haciendo el momento de recuperar la redistribución de oxígeno cerebral. Ya se ahora les empieza a dar chuchos a todos y todas, pero la verdad que preferimos. Chicos, ¿entendieron lo de la carga viral? Es más difícil de entender. Vienen otra vez. Escuchen esto que interesante. Y cerramos. Una de las médicas que labora conmigo, Gaby, tuvo toda la familia con COVID, ella no tenía síntomas, venía negativa, se hisopa igual, le da antígeno negativo, PCR positiva. Gracias. Antígeno negativo, PCR positiva, según lo que hablamos. No importa, llevar por un ratito, te juro que yo ya decía, ¿entendieron? Entre que no es fácil el tema, yo soy el peor del mundo para explicar, y que encima estamos como saturando. Entonces Gaby tiene antígeno negativo, PCR positivo. Digo, bueno, bárbaro. Según lo que hablamos, antígeno negativo, PCR positiva. ¿Qué quiere decir? Que todavía no tuvo antígeno o que lo más probable, si está sintomática, es que ya pasado y que quede PCR que estuvo asintomática y que ya terminó. Claro. Digo, bueno, volvé. No, me dijo, no importa el nombre, la mía que es muy boluda, medio burra, en el hospital, no importa, que no, porque por ahí todavía no la manifieste. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Habla con Clarita, la jefe de biología molecular, si no la hago yo, que te haga un ciclo, un CT, que te envía el CT. Y le dio 35. Le dio alto. O sea, ya había pasado. Por eso el antígeno fue negativo. Y esto una semana se vino al hospital al pedo. Porque a alguien se le ocurrió el absurdo. Chicos, ¿entendieron las diferentes formas? Obviamente la PCR sirve para lo que quieran. Con el HPV, ¿qué hacíamos? Buscábamos que había HPV y los serotipos, ahí sí sirven para dar serotipos, en el caso de que te interese. Los serotipos vinculados con la producción de cáncer de cuello, para herpes, para diagnóstico en líquido cefalorraquídeo de infecciones virales. Bien, y ya van a ver con él, si no lo vemos en otro momento, lo que son el Malditox, pero si no me equivoco se usa más para bacterias, y FilmArray, que es del laboratorio Biomérieux. El FilmArray son los métodos genéticos. Directamente te detectan en una hora los genes presentes en la muestra. Entonces sirven para ver género y especie, y además si hay genes de resistencia. Para el caso de virus no mide genes de resistencia, pero sí nos mide presencia o no de virus. Entonces yo ayer tenía dudas con un paciente, le mandamos el líquido cefalorraquídeo a hacer el FilmArray y me vino, lástima esto no se puede proyectar, ¿no? Me vino el informe, todos negativos, herpes negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo hizo por la tarde y tenía COVID y ya había pasado por 3 hospitales. Supongo que antes lo habrán hisopado y se contagió en el medio. Un tipo grande se internó hace ya lo años en terapia de hospital. Chicos, más o menos entendieron la idea. Independientemente están embolados, yo ya terminé la clase, no es que si no entendí lo puedo explicar, juro. Jódanse si no entendieron, no, en serio. Entendieron lo macro, lo complejo, lo filológico es muy distinto. Los anticuerpos es mucho más fácil, en general no sirven para un carajo. Miren que rápida la explicación de anticuerpos en infecciones virales. Sirven para ver que alguien tuvo la infección. Pues ya lo vamos a ver, lo van a ver con Jorge, si no lo ven conmigo. Si no lo llegan a entender bien, ya lo hablamos la otra, ¿se acuerdan? Primero la inmunoglobulina M, después la G, pero bueno, esto es muy variable. Para COVID, por ejemplo, para diagnóstico de infección aguda, los anticuerpos, como les dije, se mide el anti-N, el antinucleocápside, y sirven para poco y nada. E incluso, si yo pensé que tuvo COVID, nosotros con el grupo europeo que trabajo, con la comisión, un trabajo que coordino yo por la UBA, es una cohorte enorme con
universidades y hospitales o centros de salud europeos, la mayoría, y estamos algunos de Brasil, de San Pablo, digamos, Argentina, estoy por la UBA, y algo de África, y hoy estaba revisando el abstract que mandamos a un par de lugares, que estamos preparando el paper, de el trabajo es Poor Immune Response in HIV Patients, o sea, pobre respuesta por anticuerpos en pacientes VIH a la vacunación. Y en el interno manda Alessandro, en italiano, ¿no? Gente, scusi, tonta, que está diciendo, no podemos medir el anti-N, porque como el anti-N da cualquier cosa, si vos tenés anti-N no sabes si es un defecto de la muestra, si tuvo COVID, si no tuvo COVID. Para anti-S sí, yo medio 250, con 4 dosis no me da 250, me tengo que cortar. Me tengo que cortar las stem cells, digamos. Quedó fino, ¿no? Chicos, bueno, a ver, voy a hacer que les pasen. Fin.